Hola a todos, bueno, soy Esteban, soy miembro de la Casa Apostólica del Padre. Vengo a poder compartir un mensaje junto a ustedes que ha sido de bendición y en el cual el Señor me ha hablado, en el cual he estado pensando y también meditando en esto. Y como jóvenes sabemos que muchas veces tenemos preguntas de cómo podemos, de que para qué estamos aquí en la tierra, de que para qué sirvo, de que quizás muchas veces nos hacemos preguntas por qué estoy aquí o por qué o para qué nací. Son preguntas que como jóvenes lo hacemos a diario y eso no hay duda, pero quiero decirte que estamos aquí en la tierra por un propósito y en el cual fuimos llamados. Y más allá de poder ser aquí está en la tierra, de compartir momentos con amigos, de poder estudiar, de trabajar, de hacer nuestras cosas como jóvenes, tenemos un llamado. Y ese llamado el Señor nos ha llamado como jóvenes a poder despertar una generación, a poder ser antorcha de fuego. Por eso hoy yo quiero que tú mismo lo puedas experimentar y ver con tus ojos, porque la palabra de escrito está. Así que acompáñame en Romanos 11:29. La palabra dice que los dones y los llamados son irrevocables. Eso quiere decir que el Señor ya te llamó, que Él ya te escogió, que no importa lo que hagas o si te has alejado o si has hecho cosas que quizás a vos te hace sentir culpable, te hace sentir que has traicionado al Padre. Pero eso no quiere decir que tú fuiste llamado para cosas grandes, porque tienes un llamado poderoso. Así que yo hoy quiero invitarte a que juntos podamos compartir y que sea de gran bendición. Dice que el llamado es una predestinación eterna. Eso quiere decir que es algo que el Señor ya lo hizo y lo propuso de antemano. Así que hoy quiero hablarte de esto y decirte que es una elección divina y confirmada por nuestros padres espirituales o de alguien de autoridad. Así que hoy quiero invitarte a Juan 15:16, que quizás muchas veces nosotros nos sentimos que decimos, si yo elegí al Señor, pero no, la palabra dice en Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os dé. Aquí nos muestra que el Señor nos eligió a nosotros, que Él nos puso la mirada de antemano hacia nosotros. Por eso debemos comprender y entender como jóvenes que una de las seguridades más grandes, a pesar de todo lo que nos pasa, es sentir la seguridad de que fuimos llamados por Dios. Tú tienes que sentirte que fuiste llamado por Dios, más allá de que después hay cosas que moldear, que mejorar, que ponerle atención en nuestro propio entendimiento, en el sentido de que podamos meternos y enfocarnos en el llamado, de poder entregarnos a Él, de poder apasionarnos por Él. Por eso es importante que tengamos la seguridad de que fuimos llamados por Dios. Tenemos que tener esa seguridad, tenemos que tener ese convencimiento de que fuimos llamados por Él, para su obra, para su gloria, para que podamos ser de bendición a otros. Por eso dice que el llamado es algo que no se puede escoger. El llamado es una imposición. El llamado es algo que te atrapa, aunque a veces como joven lo quieras dejar. Eso para mí es algo muy importante, porque el llamado no lo escogemos nosotros. El llamado ya está predestinado antes que nosotros naciéramos. Por eso dice que muchas veces como joven queremos dejar el llamado, o ni siquiera le prestamos atención al llamado, ni siquiera lo honramos, como diría. Muchas veces lo menospreciamos, sea cual sea el llamado, muchas veces lo menospreciamos. Y eso no está bien, porque cuando tú deshonras tu llamado, muchas cosas están trabadas. Y no solamente eso, sino que tú no honras algo que Dios te dio de antemano, que el Señor te llamó y que somos privilegiados para poder caminar en su obra y de que podamos estar aptos para eso. Por eso dice que muchas veces cuando uno está, a los que quizás ya hace mucho están en el ministerio o han nacido en el Evangelio, o jóvenes quizás estén comenzando, cuando sos llamado por Dios,
muchas veces quizás como jóvenes te vas a frustrar, te vas a cansar, pero eso es momentáneo, porque cuando realmente se te revela el propósito, se te revela el llamado, vos queréis con todo, te llenas de fuego, no sé de dónde sale tus fuerzas, pero te llenas y querés ir por ese sueño, por esa visión que Dios ha puesto a ti. Porque quizás muchas veces no hablamos o tenemos sueños o cosas que el Señor habla en nuestro espíritu de nuestro llamado. Quizás tenés un llamado de adoración y quizás de adorador, y quizás no lo quieres decir porque tenés temor de que digan aquel chico de adorador, si no sabe tocar, todavía está aprendiendo, pero todavía no se prepara, todavía no le pone más ganas. Pero vos sabes que dentro tuyo está ese llamado de ser un adorador, de ser un predicador. Perdón. Que tenés ese llamado que vos querés, vos lo sentís, porque no es algo emocional, no es un evento, un acto emocionalista cuando vos lo sentís. Es algo que se te revela a tu espíritu, y muchas veces callás porque quizás tenés miedo de que muchas veces la gente te lo rechace o te tire para abajo, como jóvenes decimos. Y no es así. Vos tenés que confiar y creer en el llamado de que Dios te ha llamado, en el cual sea adorador, sea un servidor, sea cualquier lugar o área en el cual el Señor te ha llamado. Vos tenés que creer en ese llamado, tenés que tener la seguridad y el convencimiento de que fuiste llamado por Él. Porque si no, muchas dudas van a entrar, muchas cosas se te van a sacar o perder bendiciones. Vas a perder tiempo pensando en qué dirán los demás si no acepté el llamado, si no reconocí el llamado. Por eso muchas veces que si nosotros honramos el llamado como debemos ser, el llamado nos honrará a nosotros. Tenés que apasionarte por Él, tenés que darlo todo, entregarlo todo. Por eso dice que muchas veces como jóvenes tenemos el llamado, pero como te decía, tenemos esa duda, ese miedo entra en nosotros y tratamos de esquivarnos, no participando en los actos, en los eventos de la iglesia, congresos, porque ese temor nos inunda de que si realmente fuimos llamados. Pero déjame decirte que sí, fuiste llamado por Dios y tienes un llamado maravilloso. Tenés que aprender a poder valorar más ese llamado, tenés que entregarte más hacia Él. Por eso Dios ha puesto tu mirada en Él, porque Él sabe que tú lo puedes hacer, que no hay otro que va a ocupar tu lugar. No importa de que si tú te has alejado o si tú has hecho cosas que no debiste, tienes un llamado y tú tienes que pensar, reflexionar, meditar. ¿Dónde dejaste ese llamado? Si lo dejaste en un boliche, si lo dejaste en aquella palabra cuando le dijiste cosas a Dios, o cuando te expresaste, o si realmente dejaste que las circunstancias como joven, como aquellas luchas, como aquellas cosas, dejaste que el llamado se apagara, se opacara. Pero no, hoy tienes que levantarte y tienes que avivar la llama de que Dios ha puesto en ti. Tienes que avivar el don de Dios que ha puesto en ti. A mí me gusta mucho la historia de Timoteo, la de Jeremías, porque fueron jóvenes que marcaron la diferencia y dejaron que el Espíritu Santo haga la enorme diferencia en ellos. Por eso yo hoy te animo que te levantes, que tomes el llamado, que no escuches a las cosas o a los pensamientos o a las voces que muchas veces vienen a nosotros, de que traen duda de que fuimos llamados por Él. Pero realmente fuimos llamados por Él y tú tienes que valorarlo, tienes que tomarlo, tienes que darlo todo por Él. Por eso quizás muchas veces cuando ya empieces a tomar y tener la convicción de que fuiste llamado por Dios, de que estás tomado de esa visión, que crees en la visión, porque la visión está. Muchas veces nos preguntamos por qué no hay milagros en la iglesia, o por qué el Señor no usa jóvenes que puedan traer el fuego del Espíritu Santo, de que podamos juntos crear un avivamiento, provocar un avivamiento, porque muchas veces, como dice la palabra, la tierra en nuestro corazón, y si nuestro corazón como joven está sucio, si nuestro corazón está desenfocado del llamado, está desenfocado, desalineado con Dios, ¿cómo vamos a poder provocar un avivamiento? Porque la semilla
es la palabra, es la visión de la casa donde Dios te ha puesto. Por eso, muchas veces decimos, nos hacemos preguntas, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay otro? Porque realmente, si prestamos atención a eso, ¿cómo podemos creer en la visión o tomarnos de la visión si nuestro corazón está desalineado, está desenfocado del Señor? Por eso debemos limpiar nuestro corazón, debemos renovar nuestra mente día a día. Quizás muchas veces sintas el llamado en el corazón, y es lo que me ha pasado a mí. Yo sentía el llamado, sentía en mi espíritu y no se lo contaba a nadie. Y cuando empecé día a día, empecé a orar, y volví a los caminos del Señor, porque antes de esto tuve un alejamiento, pero yo aún ese alejamiento sentía aún el llamado, sentía ese amor, esa pasión, ese fuego por ese llamado. Sí, tengo muchas cosas por mejorar, para que Dios me forme, me moldee, pero yo sentía ese llamado cuando yo me alejé de Dios. Y por eso es muy importante creer en la visión y limpiar nuestro corazón, porque muchas veces tenemos el llamado, sentimos el llamado en nuestro espíritu, pero no pasa más de eso, nos sentimos muchas veces como paralizados a accionar algo. ¿Por qué? Porque muchas veces acá no está totalmente entregada nuestra mente al Señor. Por eso debemos día a día como jóvenes leer la palabra, debemos meditar en ella, debemos expresarnos con gratitud al Señor, decirle: Señor, aquí estoy, límpiame, renueva mi mente, que mi mente se conecte contigo, que mi corazón se conecte contigo, que mi corazón, mi vida, mi alma se conecte con la visión de la casa. Enséñame a conectarme, a estar conectado con mis padres espirituales, a tener esa misma visión, a tener esa pasión que ellos tienen, en cual ellos te han servido. Debemos apasionarnos, porque acá dice que el llamado de Dios no es una invención humana, no es algo creado por el ser humano, no es algo que nosotros lo creamos con nuestro esfuerzo o por nuestras obras, no. El llamado es una elección divina, es predestinada, como te decía al principio, que es predestinada desde la eternidad. Ya antes que vos nacieras, el Señor ya te había escogido, ya te había apartado para el llamado que Él tiene y las cosas grandes y maravillosas que Él tiene para vos. Por eso dice que muchas veces va a ser algo cuando tú empieces a apasionarte por el llamado, cuando tú empieces a caminar en el llamado, vas a sentir o vas a experimentar cosas que nunca antes lo has vivido. Vas a sentir presión, pero no es una presión negativa, es una presión hermosa. Y te lo digo porque lo siento, vas a empezar a sentir presión, vas a sentir algo desde adentro que te impulsa, que te hacer las cosas para Dios, porque muchas veces nos sentimos que estamos bajoneados, nos sentimos que estamos mal, o tenemos lucha en nuestra casa, pero lucha vamos a tener siempre, eso tenemos que tenerlo en cuenta, pero debemos nosotros aprender a poder levantarnos y saber ejecutarnos. Así que yo hoy te animo a que puedas atender más el llamado, que puedas honrarlo más. Quizás dice, sí, pero yo estoy atendiendo en el llamado, estoy sirviendo, soy un adorador. Sí, está bien, pero no solamente se basa en eso. El llamado también es hacer cosas entregarlo todo, porque sabemos que tenemos distintas tareas específicas. Si Dios te llama a ser un adorador, vos tenés que darlo todo por Él. Pero, por ejemplo, si falta alguien, necesitamos a un joven, tu iglesia necesita a un joven apoyando a tus líderes, apoyando a tu padre espiritual, a la casa, aunque sea compartir las informaciones, compartir las cosas. Eso lo tenés que hacer, porque es un llamado que Dios te da y tenés que hacerlo día a día. Por eso dice y no importa si te sale mal, no importa si lo intentas y te sale no tan bien. Lo importante es intentarlo, es largarte, es soltarte. Una persona me dijo que todo
dependerá hasta donde nosotros estemos dispuestos a llegar y poder hacer las cosas. Así que fuiste creado por Dios, porque en Efesios dice, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí yo me pongo a pensar y somos privilegiados de ser llamados por Dios, porque el llamado es algo tan extraordinario que si no directamente te pones y meditas en cuál es tu llamado y los dejas pasar el tiempo, dejas que las cosas de afuera lo opaquen, algún día va a llegar y va a decir cómo no le presté atención al llamado. Porque cuando vos tomáis el llamado, miedo vas a tener, siempre vas a tener miedo. Vas a tener miedo a hacer algo que nunca hiciste. Y de eso se trata, tenés que animarte, tenés que expresarte, tenés que hacer cosas que nunca hiciste. Cuando vos tomás el llamado y empezás a hacer cosas que nunca hiciste. O quizás muchas veces nos preguntamos rechazamos el llamado porque decimos me pasó tal cosa, porque aquella persona me abandonó, o sufrimos heridas emocionales, o sufrimos rechazo, sufrimos cosas que uno como joven sabe, y decir cómo el Señor me va a usar, pero el Señor ya te llamó desde antes. Eso tenés que entenderlo y tenés que saber expresarte en el sentido de poder ante Dios decirle, aquí estoy, Señor, úsame. Tú sabes lo que me ha pasado, me he alejado, he sufrido heridas emocionales, he estado perdido, alejado. Y muchas veces tomamos excusa a eso, de no tomar el llamado porque me ha pasado tal cosa, porque aquel joven va a la iglesia y los ves y te comparás, si no, mira cómo sirve aquel joven, yo nunca podría hacer. No, si cada uno tiene su llamado, porque esto no es una competencia, no es algo que uno va a llegar más lejos que otro, no. Todos corremos una carrera individual y personal, porque el llamado es individual y personal, pero no tenés que compararte, no tenés que poner excusa, porque hay una frase del apóstol Ronnie que dice que el reino de Dios no se construye con excusa. Y cuanto más un avivamiento, si nosotros como jóvenes tenemos el anhelo de provocar un avivamiento, excusa ni siquiera tiene que estar en nosotros. Tenemos que estar ahí. Si tu líder te dice compartí esto, tenés que ir y compartirlo. Te va a costar, porque quizás vos sabes cosas que en el Facebook, personas que quizás te intimidar al ver, van a ver tu publicación ahí, te vas a intimidar, pero debemos tener y entender que la excusa hay que dejarlo de lado. Te va a costar, vas a tener bajón, ¿sí? O tener esa excusa de decir que el Señor me rechazaron desde chico. Vas a tener esa excusa de decir que te abandonaron. Pero cuando vos entendés el llamado y lo aceptás y empezás a caminar en día a día honrándolo, vas a entender que todo lo que te ha pasado, esos rechazos, esos abandonos, todas esas cosas van a empezar a encajar cada uno en su lugar. Porque quizás has sufrido como joven, te han rechazado, te han despreciado, pero tenés que darte cuenta que todo lo que has sufrido, eso va, en un momento te da una señal de cuál es tu llamado. Si has sufrido depresión, vas a tener un ministerio de liberación y de sanidad emocional. O si has sido atacado como jóvenes que trabajan en las finanzas, el Señor te puede usar siendo un financista para el reino de Dios, de poder tener tu empresa, de crecer sobrenaturalmente. Por eso es importante tomar el llamado. Así que yo hoy te animo a que tú puedas tomar el llamado y poder darle la importancia que merece. Así que debes
levantarte hoy y puedes decirle, Señor, aquí estoy, úsame. No será lo más fácil, porque vas a tener pruebas, vas a tener lucha, la vas a tener siempre. Pero depende de vos, porque la decisión está en vos si querés levantarte, si querés amar y honrar ese llamado. Por eso, porque no hay formación sin incomodidad. Cuando realmente estás siendo formado, vas a empezar a sentir esa incomodidad en áreas que quizás nunca ni siquiera le prestaba atención. Vas a sentir incomodidad, vas a sentir presión, vas a sentir que te están impulsando a cosas que nunca has hecho. Pero eso está bien, tenés que tomarlo, tenés que creer. Por eso yo hoy te animo a que puedas tomar el llamado y que puedas honrarlo verdaderamente. Hay muchas cosas ahora que van a seguir pasando y que después vamos a ir desarrollando. Pero bueno, yo te animo a que tomes el llamado, que no te dejes vencer por las cosas del mundo. Hay un llamado hermoso, poderoso para tu vida y tienes que acercarte, tienes que escuchar al Señor, a oír su voz. Debes prestar atención a las cosas importantes. No está mal tener sueños, no está mal tener deseos, o quizás como joven tenés ganas de comprarte un auto, de poder tener una familia o estar de novio. Todo tiene su tiempo aquí en la tierra, dice la palabra que todo tiene su tiempo. Por eso debes enfocarte en el llamado primero, porque todo lo demás será añadido. No está mal, como te decía, tener un auto o una casa o lo que sea, pero fuera del tiempo de Dios sí. Porque si tú te inclinas más por esas cosas, eso puede abortar el llamado, puede hacer que te alejes de Él y que realmente solamente quede en la nada. Por eso yo hoy te animo que tomes el llamado, que te levantes y te apasiones y y confiésalo, porque cuando tú lo confiesas, algo en el mundo espiritual sucede, y cuando debemos confesarlo con otras propias palabras. Por eso lo que me ha servido a mí es confesar siempre que el llamado y el ministerio me van a controlar por el resto de mi vida. Más allá de todo lo que mis responsabilidades, obligaciones como joven que tengo, yo sé que mi llamado y mi ministerio me van a controlar por el resto de mi vida, y que viviré para el Señor. Honraré su presencia, honraré mi llamado y la cobertura. Es muy importante, que después lo hablaremos en la próxima. Así que yo hoy te animo que podamos hacer una oración y que espero que haya sido de bendición para tu vida. Hay un llamado que te espera, hay un llamado en el cual tienes que atender. Así como un amigo te llama, así como una persona especial te llama, hay una llamada pendiente de Dios que tiene un llamado hacia vos. Así que yo te animo a que tú lo tomes y que te levantes en fe. Así que cierra tus ojos y acompáñame en este día, en esta tarde, a hacer una oración. Amén, Padre Santo, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Espero, Señor, que haya sido de bendición para todas aquellas personas, jóvenes que lo vayan a ver. Señor, hoy delante de tu presencia venimos, Señor, postrados ante ti, Señor, dándote la gloria, la honra, Señor, y agradeciéndote, Padre, por este momento, Señor. Hoy, Señor, venimos como jóvenes delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que hemos despreciado el llamado que tú nos has dado, que hoy como joven hemos deshonrado el llamado, Señor. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy, Señor, nos levantamos a honrar el llamado, a apasionarnos más por Él. Por eso hoy te pedimos, Padre, que tú limpies nuestro corazón, que limpies nuestra mente, Señor. Que realmente, Señor, actives en nosotros esa pasión por el llamado. Que tú, Espíritu Santo, desciendas con poder y nos guíes por caminos rectos. Que nos enseñes a hacer tu voluntad, que nos muestre el camino, que tú nos reveles el llamado, que tú nos
ayudes a valorarlo día a día. Por eso hoy estamos delante de tu presencia, Señor, porque hemos deshonrado el llamado muchas veces. Como joven lo hemos menospreciado, pero hoy estamos, Señor, arrepentidos, Señor, porque queremos comenzar de nuevo. Queremos comenzar una nueva, Señor, etapa en el llamado que tú nos has dado, Señor. Por eso hoy límpianos, Señor, restauranos y enciéndenos nuevamente, Señor, en el llamado, Señor. Hoy yo lo tomo al llamado. Di con tu palabra, Señor, yo hoy lo tomo al llamado y te pido que tú me guíes, que tú me fortalezcas, Señor, que tú me levantes, Señor, porque quiero ser usado por ti. Lo que tú has hecho en las generaciones pasadas, hazlo conmigo, Señor. Dile como joven que tú aceptas y que reconoces que has despreciado el llamado, pero que hoy tú lo tomas y te levantas nuevamente en busca de ese llamado, en el cual Dios te escogió de antemano, en el cual Dios te escogió desde el vientre de tu mano. De tu madre. Por eso hoy yo clamo para que tú te levantes, joven, para que tú hoy puedas tomar el llamado. Yo te animo hoy que tú expreses ese amor y que te llenes de fuerza, de pasión por ir en busca de ese llamado, de ese manto que tanto anhelas. Hoy, Señor, te damos gracias por esto, Señor. Hoy queremos que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo haga la enorme diferencia en nosotros. Por eso te agradecemos por todo lo que has hecho y te doy gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.